Santo Evangelio según San Juan. Muchos de los que escucharon esto decían, realmente este hombre es el profeta. Unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente, pues, estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos le preguntaron ¿por qué no lo han traído?, los guardias le contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Y él dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes, sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron también, ¿tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer hemos comenzado ya el tratado de la conversión porque ya estamos a ley de nada para empezar la Semana Mayor y para entrar de lleno a la Pascua de Resurrección. Por lo tanto, desde ayer estamos haciendo pues nuestras meditaciones y reflexiones desde una perspectiva del llamado a la conversión y lo que esto significa para la vida de nosotros como cristianos. Estamos regresando a la casa de Dios a través del ejercicio cuaresmal, hermanos y hermanas, regresando a la casa de Dios. Y si no estábamos lejos de la casa de Dios, lo que estamos es fortaleciéndonos en las cosas de Dios. En ambas maneras necesitamos de todas formas llegar contentos a la casa de Dios. Y por lo tanto la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Hoy finalizamos el capítulo 7 en los versículos 40 al 53. La presencia de Nicodemo hoy dentro de la situación que enfrenta a Cristo, que hemos visto desde hace días, es una situación de odio a muerte por parte de aquellos que no creen en la identidad de Jesucristo como que es el Hijo de Dios y Dios mismo en la tierra. Y también porque atribuyen que hay blasfemia de parte de Cristo y quebranta las leyes religiosas de los judíos. Todo eso lo hemos discutido, hermanos y hermanas, simplemente para tenerlo en mente. Pero hoy en ese evangelio también hay dos frases, hermanos y hermanas, que nos van a llevar al tema de la conversión y yo quiero enfocar hoy brevemente. Hay una frase, hermanos y hermanas, que sale de la boca de Nicodemo, que la podemos traducir para nosotros en la idea fuerza de hoy. Y esta es la idea fuerza. No juzguemos a Jesús sin haberlo escuchado. La conversión, hermanos y hermanas, solicita de parte de nosotros el proceso de la conversión, no juzgar a Dios sin haberlo escuchado. No caigamos en eso. No juzguemos a Dios sin haberlo escuchado. Número 2, hoy también el Evangelio nos dice, hermanos y hermanas, que un grupo de soldados del Sanedrín fueron enviados por los jefes religiosos de aquel tiempo para aprender a nuestro Señor Jesucristo, pero no le trajeron a las autoridades religiosas a Cristo. Y las autoridades religiosas preguntaron por qué no lo han traído. Y estas personas le confiesan, es que lo que hemos escuchado de Él, nunca hemos escuchado hablar a un hombre como Él habla. Y esto es importante en la conversión, hermanos y hermanas. Preguntarte tú y preguntarme yo en esta cuaresma o en mi vida cristiana. ¿Has escuchado tú hablar a algún hombre en esta tierra como habla Jesús? ¿Hemos escuchado nosotros hablar en esta tierra a alguien, algún hombre, alguna mujer, como habla nuestro Señor Jesucristo? Estos puntos nos van a ayudar, hermanos y hermanas, a profundizar la conversión en nuestras vidas. Ese será el punto de cierre hoy en la cuarta semana para mañana, en el nombre de Dios, comenzar
la quinta y última semana en gran conclusión de este periodo que hemos llamado el periodo de nosotros poder redirigir nuestra vida, hermanos y hermanas, repensar nuestra vida, reorientar nuestra vida hacia las cosas de Dios con una transformación que sea agradable a Dios y que también honre el nombre de Dios. En primer lugar, hermanos y hermanas, enfocados y focalizados en una buena conversión, vamos a recordar esto en la Cuaresma y en cualquier situación de nuestra vida. En la conversión nosotros, tú y yo, tenemos que tener en mente que quien cambiamos somos nosotros y no necesariamente los demás. Primer punto, para que tu conversión tome la forma y el desarrollo que se espera para una honesta conversión. Cambias tú, pero el mundo no cambia. La gente alrededor tuyo no cambia. Tu seguridad, hermanos y hermanas, cuando uno se convierte, es que uno está acompañado de parte de Dios. Yo tengo que empezar a ver el mundo distinto. Yo tengo que empezar a ver el mundo con otros ojos. Y eso es imperativo en la conversión. Date cuenta de eso. El que he cambiado soy yo, y no esperes tú que al terminar una Cuaresma, hermanos y hermanas, pues todo el mundo va a estar en sintonía contigo, va a pensar igual que tú, va a tener todo en mente como tú lo has preparado. No, esos son retos que tenemos que enfrentar nosotros. Acuérdate que el que ha sido transformado ha sido tú, y nosotros esperamos en el nombre de Dios que muchos de los que están alrededor nuestro también hayan sido transformados, que haya habido esa metamorfosis en ellos, ¿verdad? Que haya habido esa transformación. Pero a veces no es así. Ten eso en cuenta, porque esto a muchas personas les daña la conversión por las expectativas que ponen en que, caramba, yo cambié, soy una mejor persona, pero cuando estoy en la sociedad, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mis conocidos, como que ellos siguen iguales. Hermanos y hermanas, esto es cuestión de tiempo, pero ten eso presente. Cambias tú, no necesariamente los demás. En segundo lugar, hermanos y hermanas, es imperativo para una persona que ha entrado en el proceso de la conversión que modifique sus círculos sociales. Eso es bien importante. Ya va muy atado al primer punto de que el ambiente social no ha cambiado. He cambiado yo. A veces el cambio mío genera cambios en los demás por la postura que yo tengo ahora. La gente sabrá cómo hablar conmigo, cómo se dirigen a mí, a dónde me invitan. Serán más cuidadosos en las cosas que dicen, porque yo estoy renovado y yo estoy en una nueva vida en el nombre de Dios. Un hombre nuevo y una mujer nueva. Por lo tanto, evalúa cuando te conviertas, hermanos y hermanas, todo a tu alrededor, de ese mundo que no ha cambiado, de la gente que no ha cambiado, si esta gente añaden a tu vida o si quitan a tu vida como cristianos. Recordar también que tú tienes unas metas cristianas, tú tienes un propósito cristiano, tú tienes una vida cristiana. Y por lo tanto, en muchas cosas no te va a dar resultado tratar de cambiarlas de cantazo. Por lo tanto, tú tienes que guardar distancia. Guarda y aprende a guardar distancia de los sitios que son peligrosos para un cristiano, que son sitios de riesgo, que todavía no estamos con las armas espirituales suficientes para poder enfrentar. Eso, en segundo lugar, es necesario para todo aquel que quiere experimentar una auténtica conversión. En tercer lugar, hermanos y hermanas, recordar esto también en la conversión, que a veces muchas personas olvidan. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Hermanos y hermanas, la conversión no tiene un resultado y no tiene un fruto expreso. Vivimos en una sociedad de resultados inmediatos y queremos satisfacciones rápidas e inmediatas. Bueno, tú sabes que para uno lograr estudiar un bachillerato, pues son 4 años, ¿verdad? Para uno tener una maestría, pues son 6 años. Para uno tener un doctorado, pues a lo mejor 6 u 8 años. O sea, las cosas no salen de la noche a la mañana. Para tener experiencia, hermanos y hermanas, y para tener una capacidad en la vida de uno que le acompañe, pues realmente una experiencia que nos lleva a la excelencia. Esto lo tenemos que comprender. Mucha gente entiende que la conversión es algo que, como si fuera magia. No, hermanos y hermanas, vamos a pensar aquí en algo. La conversión, hermanos y hermanas,
requiere de parte de nosotros entrar en un proceso. Y estamos en un proceso de conversión. Requiere paciencia, requiere tolerancia, perseverancia. Estás en formación y no lo puedes olvidar. O sea, es darnos cuenta, hermanos y hermanas, lo importante no es llegar, lo importante es permanecer. Y algunos se creen que por haber llegado, ya lo tengo todo, ya lo he conquistado todo. No, hermanos y hermanas, lo importante es llegar, pero también importantísimo es permanecer. Acuérdate que Cristo hizo un énfasis muy grande, muy serio en permanecer pegados a Él. Ten en mente, los cambios rápidos no te podrán llevar a la perfección, no te podrán llevar a la santidad, no te van a llevar a lo puro que tú quieres en ti delante de Dios. Ser santos y perfectos como vuestro Padre de Dios es santo y perfecto requiere tiempo, hermanos y hermanas. Trabajo, somos un producto que Dios no ha terminado, acuérdate de eso. El proceso de la conversión es un día a la vez, es algo cotidiano, es en el día a día. Por lo tanto, el esfuerzo que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer en la conversión es ser coherentes, hermanos y hermanas. Sé sincero contigo mismo. Sé noble contigo mismo. Acuérdate que en el proceso de la vida, del desarrollo de nosotros, en toda materia, incluyendo la espiritual, en la conversión, es pasar de que somos malos en algo, nos volvemos buenos en eso. Luego, por la experiencia, somos mejor y más tarde llegamos a la excelencia. Ese proceso también ocurre en la conversión y yo tengo mucho cuidado, hermanos y hermanas, con estos que aceptan a Jesús como su Salvador de repente, inmediato, como algo mágico. No, yo tengo mis reservas sobre eso. Yo he puesto este ejemplo aquí otras veces, como cuando tú aprendes a manejar bicicleta, o hasta manejar un carro, o hasta tocar un instrumento, o hasta cocinar. Somos malos en eso porque nunca lo hemos hecho y a lo mejor la primera vez se nos quema la comida, a lo mejor la primera vez que cogemos la bicicleta nos caemos, a lo mejor cuando estamos aprendiendo a guiar chocamos, hermanos y hermanas. Pues mire, somos malos en eso cuando empezamos, pero después vamos progresando en el desarrollo y nos volvemos buenos. Y después nos volvemos mejor en lo que estamos haciendo y finalmente somos excelentes. Y por ahí viene la perfección. Así que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Ten paciencia hasta incluso contigo mismo. Siempre Dios tiene las puertas abiertas por si acaso caemos en algo que no tenemos que caer. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, cuidado con la tentación de dar marcha atrás. Y esto Cristo fue claro. En la conversión ten cuidado con dar marcha atrás. Quitar las manos del arado. Estar mirando atrás de lo que dejé. Estar volviendo a pasar por puentes que se supone que tú no pases. Por caminos que no tienes que ir. Cuando nos convertimos, hermanos y hermanas, hay puentes que tenemos que destruir para no regresar por ellos. Hay caminos que no podemos volver a tomar. ¿Por qué? Porque están clausurados para el cristiano. Y tú tienes que tener esto en mente porque lo que yo veo en mi iglesia, hermanos y hermanas, lo que yo puedo ver en mi comunidad cristiana, etcétera, a muchas personas le dan ganas de dejarlo todo y echar marcha atrás. No, hermanos y hermanas, ese no es el sentido de la conversión auténtica. Esas cosas tenemos que enfrentarlas. Esas cosas van a pasar. No es correcto para nosotros, hermanos y hermanas, después de un proceso de conversión, decir que yo vuelvo a donde yo salí. Pues, hermanos y hermanas, si me cansé de decir que de donde yo salí lo que había era miseria, ¿cómo yo voy a volver otra vez a donde está la miseria? Acuérdate de esto en tu conversión, hermanos y hermanas. La cizaña y el trigo, dijo nuestro Señor Jesucristo, estarán mezcladas hasta el final de los tiempos. Eso está en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 52. ¿Te acuerdas la parábola del trigo y la cizaña? Que crecen juntos y se mezclan juntos. No se deben cortar desde el principio. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo en la fase de crecimiento se parecen. No se pueden distinguir, como que crecen igualitas y se ven igualitas. Solamente cuando empiezan a crecer y a desarrollarse podemos diferenciar qué es trigo y qué es cizaña. Si en la etapa inicial yo quiero romper, destruir la cizaña, puede ser que me lleve enredado el trigo porque no hay diferencia.
comparten una similitud en el crecimiento. Puedo ver yo muchas cosas, incluso en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en la misma iglesia, hermanos y hermanas. Paciencia. Eso no debe ser razón para que tú marches atrás. Acuérdate de una cosa, cuando nosotros nos convertimos verdaderamente a las cosas de Dios, usted sigue a Jesucristo el Señor. Ninguno de nosotros sigue a hombre o mujer alguna, a ningún ser humano. Nosotros vamos detrás de Jesús. Hagan lo que hagan los hombres, hagan lo que hagan los seres humanos, que sea malo, que no sea honrado delante de Dios, eso no debe ser causa para yo quitar las manos de los duros trabajos del Evangelio y dejar la vida cristiana. No, porque entonces tu conversión no fue en torno a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, sino al ser humano. Y ningún cristiano debe estar siguiendo seres humanos. Seguimos a Cristo el Señor. En quinto lugar, hermanos y hermanas, la fe no es un sentimiento, y acuérdate de eso. Y aquí hemos mencionado mucho en estas reflexiones que la fe no se nos dio para pasarla bien en esta tierra. Si la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Aún con fe van a pasar cosas retantes, cosas difíciles. Y mira el caso de Cristo, que tuvo que arrodillarse delante de su Padre del cielo en una agonía por la pasión que tenía que enfrentar, y hasta sudó sangre. Y tú no me digas que Cristo no tenía fe. Y tú no me digas que la fe de Cristo era inmadura. Tú no me digas que la fe de Cristo era una fe que era pobre, infantil. No, hermanos y hermanas. La fe no es para pasarla bien en esta tierra. La fe, si tú la ves como un sentimiento, vas a tener un montón de problemas. La fe es una convicción, y la convicción es seguridad. Acuérdate de las palabras, de la misma palabra de Dios, hermanos y hermanas. La caña cascada, sacudida por el viento, ¿no? Si tu fe es un sentimiento, es como la caña cascada sacudida por el viento. Se mueve de un lado a otro. A veces está fría, a veces está caliente, a veces está cerca, a veces está lejos, a veces cree, a veces no cree. Esa es la caña sacudida. No, hermanos y hermanas, somos firmes delante de Dios, porque mi fe no es un sentimiento, estoy convencido. Acuérdate del pábilo vacilante. El pábilo, esa pequeña mecha que tiene la vela cuando tú la enciendes, ¿verdad? Si el pábilo está vacilante, se apaga la vela, se apaga la llama y ya no hace su función, que es iluminar, que es alumbrar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la fe nunca la entiendas tú en tu conversión como un sentimiento, porque te puede llevar a estar ambivalente y vacilante en las cosas de Dios. En sexto lugar, hermanos y hermanas, una buena conversión jamás nos aleja de la oración, y tenemos que verlo desde este punto de vista. Hay muchos tipos de oraciones, hermanos y hermanas, y tenemos que saber rezar oraciones fórmulas, oraciones espontáneas, oraciones que sabemos de memoria, oraciones que podemos expresarle a Dios, oraciones que sean de acción de gracias, oraciones que sean de súplicas, oraciones que sean de alabanza, oraciones que sean de intercesión por los demás. La oración en el que se convierte, la oración en el que acepta a Jesucristo como su Salvador, hermanos y hermanas, es vital, porque es comunicación con Dios. Cuando nos convertimos, entendemos lo que es comunicarnos con Dios. Por lo tanto, en la oración yo te recomiendo esto en términos de la conversión. Utiliza la oración, hermanos y hermanas, porque Dios es Padre y nosotros somos sus hijos, y los hijos se comunican a diario con sus padres para que sus padres los ayuden, los comprendan, los abracen, los estimulen. Siempre que tengas que orar, recuerda eso. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Debo de hablar con mi Padre Dios. Es vital la oración. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, un convertido, alguien que acepta a Jesucristo como su Salvador, entiende que la iglesia no es un club cívico. Hay personas, lamentablemente, hermanos y hermanas, iglesia es asamblea, iglesia es comunidad, iglesia es el pueblo de Dios, son los seres humanos que se congregan, la asamblea santa, el pueblo de Dios, ¿verdad? No pensemos en iglesia como el edificio, la estructura, ¿no? La iglesia, hermanos y hermanas,
Algunas personas la ven como un club cívico, como un club social. ¿Qué tú haces en un club cívico y qué tú haces en un club social? Pues tener vida social, tener vida cívica. Yo no creo que uno va a la iglesia para buscar novia, ¿verdad? Ahora, si aparece una novia en la iglesia, qué bueno, porque es de nuestra fe y es cristiana. Pero yo no creo que yo me tenga que mover a la iglesia porque pues necesito conocer personas para enamorarme de alguien y voy a ir a la iglesia como va tanta gente a la iglesia. Vamos a verlo desde ese punto de vista, porque estoy aburrido y me quiero entretener. Pues porque hay un bingo en la iglesia, pues voy a pasar por la iglesia. Porque van a haber una verbena y va a haber un talent show en la iglesia, voy para la iglesia. Si convertimos la casa de Dios, hermanos y hermanas, en un club cívico, un club social, nos hemos engañado en la conversión. La conversión debe tener resultado para nosotros en torno a la asamblea, a nuestra congregación, sea cual sea, hermanos y hermanas. La iglesia es encuentro con Dios. Siempre en tu conversión ten eso fijo. La iglesia es el lugar de encuentro mío con Dios bien preferencial. Bien preferencial. Dios está en todas partes, claro que sí. Dios está en todos los lugares. Pero Dios ha querido que haya templos. Dios ha querido consagrar su presencia en lugares específicos. Eso está en la palabra de Dios. Dios ha querido asamblea, congregación. Es para el culto, es para la adoración a nuestro Dios. Es para encontrar las cosas espirituales. Por lo tanto, hermanos y hermanas, un converso, una persona que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, no conviertas la casa de Dios en un club cívico, en un club social, porque estás aburrido y quieres tener vida social muy activa. En octavo lugar, hermanos y hermanas, necesitamos siempre formación. Una persona convertida necesita formación. Por lo que dijimos ahorita también, ¿verdad? Porque no es solo llegar, es permanecer. Y siempre hay cosas nuevas en las cosas de Dios. Nos informamos, ¿verdad? Nos educamos en las cosas de Dios. Y tenemos que aprender como cristianos, hermanos y hermanas, a vencer las objeciones en contra de nuestra fe, en contra de la identidad de Cristo, de la misión de Cristo, de la existencia de Cristo. Necesitamos saber para poder defender nuestra fe, porque hay mucha gente con dudas, con inseguridades o ataques falsos, ¿no? Ataques malos contra nuestra fe. Nunca olvides la formación, leer la palabra de Dios, ver programas que instruyan acerca de las cosas de Dios. La formación es esencial en todo cristiano. De hecho, Cristo en muchos momentos, dice el Evangelio, llamaba a sus discípulos aparte para explicarle las cosas y les explicaba las parábolas para que entendieran. O sea que la formación es importante. En noveno lugar, hermanos y hermanas, como cristianos tenemos que atrevernos a hablar de Cristo y tenemos que vencer la timidez, hermanos y hermanas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dijo María. Hay que proclamar las cosas de Dios, hay que proclamar la buena noticia, hay que proclamar el consuelo de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, la paz, la felicidad, el que Dios cambia nuestro luto en alegría, en que después de la muerte sabemos ahora y podemos entender el destino de nuestra vida que tanto nos preocupaba. ¿Cuál será el destino final nuestro? Cristo ya lo solucionó. Luego de la muerte hay resurrección y hay vida. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hablar de Cristo, convertirnos en profetas, que anunciamos las cosas buenas, que denunciamos y rechazamos las cosas malas. Y tú tienes que ser misionero en tu casa. Tú tienes que ser profeta en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, en el matrimonio, con tu mamá, con tu papá, hijos, hermanos, en tu comunidad. Es necesario, hermanos y hermanas, que hablemos de Cristo. Acuérdate que uno de los miedos que tenemos que vencer de la conversión, ¿cuál es? El que debemos ser notorios, ¿verdad? Públicos. Debemos manifestar abiertamente lo que creemos y hablar de Dios con seguridad. Hablar de la palabra sin timidez y sin miedo, hermanos y hermanas. Que eso no ocurra en ninguno de los que se convierten. Y finalmente, hermanos y hermanas, en décimo lugar, saber que somos cristianos en todas partes. La conversión genuina, hermanos y hermanas, es mi naturaleza.
El ser cristiano, el creer en Dios y movernos en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no es una postura que se asume algunos días de la semana, algunas horas de la semana, en algunos lugares de la semana, o con un cálculo de que es cuando yo tenga tiempo para comprometerme. La conversión genuina, hermanos y hermanas, nos ayuda a entender que somos cristianos en todas partes. Soy cristiano cuando estoy presente y soy cristiano cuando estoy ausente de la casa de Dios. Soy cristiano de noche, soy cristiano de día. Soy cristiano en lo público, soy cristiano en lo oculto o tal vez en lo privado. Soy cristiano delante de los cristianos, soy cristiano delante de los que no creen. Es importante que veamos, hermanos y hermanas, que es nuestra naturaleza el ser cristianos y no se puede confundir con algo que se hace oportunistamente, ocasionalmente o porque tengo alguna necesidad. Eso particularmente, hermanos y hermanas, nos va a dar a nosotros la fuerza que todos necesitamos para tener una conversión genuina delante de Dios. Claro está, no hemos tocado el arrepentimiento, el alejarnos, porque ya lo hemos tocado. Estamos tocando aquí cosas que no hemos tocado. Si te interesa eso, hay más videos que te pueden ayudar en estas cosas. Seguros, hermanos y hermanas, de nuestra conversión hoy, en el sábado, último día de nuestra cuarta semana. No juzguemos a Jesús, hermanos y hermanas, sin haberlo escuchado. Por lo tanto, tú has escuchado a Jesús y tu juicio de discreción te hace aceptar a Jesucristo como su Salvador. Quiere decir que no has escuchado de ningún ser humano palabra o gente hablar como habla Cristo. Esto ha impactado tu vida, esto ha impactado mi vida. El resultado es que tenemos que entregarnos a su santa voluntad. Oremos, hermanos y hermanas. Hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.